En este vídeo te voy a explicar algo que quizás muy poca gente te explique. Es en relación con los riesgos, con los peligros que hay si estás decidido a invertir en vivienda para alquilar. Más que nada para que tú no los tengas, para que tú los puedas evitar. Así pues, si te interesa este tema, si tú eres inversor también en viviendas para alquilar, estate muy atento a este vídeo, no pierdas detalle y toma buena nota porque sinceramente lo que quiero compartir contigo en este vídeo es muy importante que lo sepas. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es mucho, no, lo siguiente, muchísimo. Así pues, activa las notificaciones y dale a la campanita porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Y por cierto, si me estás mirando a través de cualquier red social que me mires, Facebook, Instagram o incluso a través de Spotify, asegúrate de seguirme, claro que sí, así pues, sígueme por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título Objetivo Riqueza, que como tú ves es un compendio de 3 volúmenes diferentes. Objetivo Riqueza, Objetivo Invertir, justamente es el tema de hoy, y el último volumen de la saga que es Objetivo Emprender. Y todos ellos se configuran como la guía maestra que está transformando la vida económica y también financiera de muchísimas personas. Lo cierto es que cada día son más lectores y espero y deseo que muy pronto también sea la tuya propia. Bueno, pues hoy te quiero comentar un tema sobre el tema de las inversiones en vivienda, porque realmente yo soy un coleccionista. A mí lo que me gusta es coleccionar, cuando era pequeño, bueno, pues básicamente cromos y también pues juguetes, lógicamente como todos los niños, pero ya de mayor lo que me gusta coleccionar son activos productivos. Sí, activos productivos, y yo te invito a que tú también seas un coleccionista de activos productivos, que tú ya sabes que son aquellos que nos generan rentas o plusvalías o incluso las dos cosas a la vez, rentas y plusvalías, ¿no? Todo ello está muy indicado, digamos, para que tú puedas conseguir la independencia financiera. Que en alguna ocasión ya te he dicho que la independencia financiera es aquel estatus fantástico en que el dinero deja de ser un problema, porque realmente tú ya tienes ingresos pasivos en suficiente, digamos, cantidad para que te puedan permitir costear el estilo de vida que tú tengas deseado, ¿no? Es decir, cuando tú tienes ingresos pasivos que sobrepasan el coste ordinario de tu estilo de vida, eso es la independencia financiera y es el estatus, bueno, pues el más idílico que pueda haber, digamos, es el hito más importante que cualquier ser humano puede conseguir, lógicamente, en el ámbito financiero o económico de una persona o bien de una familia, ¿no? Bueno, pues justamente esas rentas, para mí, de las más importantes que yo también tengo detectadas y también que colecciono, básicamente son las rentas inmobiliarias, ¿eh? Y en concreto, cuando hablo de rentas inmobiliarias, que evidentemente tú ya sabes que es comprar inmuebles para alquilar, me refiero a lo que son viviendas y en concreto a pisos. ¿Y por qué viviendas? Bueno, pues justamente porque la vivienda es el activo inmobiliario más necesitado. Todo el mundo requiere un techo donde dormir y donde vivir. Eso es obvio, ¿no? ¿Y por qué pisos? Bueno, pues justamente porque es la tipología de vivienda que es la más demandada, ¿eh? Por tanto, yo me concentro pues básicamente en comprar algunos pisos, los arreglo y los alquilo y en algunos casos pues también los vendo, ¿eh? Bueno, pues básicamente todo eso es fantástico, claro. No te pienses que los ingresos pasivos vienen caídos del cielo, que en concreto no se tienen que llamar ingresos pasivos, yo les llamo ingresos semipasivos. ¿Por qué? Porque, hombre, siempre hay que hacer algún trabajo previo, siempre hay que hacer, digamos, algún seguimiento, tener algún cuidado, por supuesto tener algún mimo, digamos, para que ese activo productivo no te deje nunca de generar, digamos, rentas o plusvalías o generar valor en definitiva, ¿no? Por tanto, cuando tú tienes una vivienda o un piso, como mi caso, ¿no? Y lo pongo en alquiler, hombre, lo lógico es que tengas que tener, digamos, tu inmueble en perfecto estado de revista. Tienes que procurar de encontrar tu inquilino perfecto, ¿eh? Cuando lo encuentres, tienes que procurar de que, lógicamente, el piso pues esté bien arreglado, bien acondicionado. Si hay que hacer algún tipo, digamos, de mantenimiento, hay que hacerlo. Algunas reformitas pequeñas hay que hacerlas, ¿no? Por supuesto, pues tienes que tener cuidado de tener ese piso bien asegurado. Tienes que pagar los impuestos que correspondan.
ayudan, imagínate tú, ¿no? Tienes que asegurarte de que el inquilino también paga, digamos, los gastos de los suministros para que no te los deje pendientes y luego se vaya acumulando una deuda importante, ¿no? Lógicamente tienes que girar los recibos a ese inquilino, es decir, tienes que hacer una serie de seguimiento, de cuidados, de atenciones, ¿no? Por supuesto, todo eso también lo puedes delegar, evidentemente, a cambio de algún coste, ¿eh? Hay siempre agencias inmobiliarias que se pueden cuidar de hacer gran parte de toda esa gestión, con lo cual tú te puedes liberar, digamos, en bastante, digamos, importancia y bueno, digamos que serían ingresos pues bastante pasivos, ¿eh? Pero básicamente me gusta llamarlos ingresos semipasivos justamente por lo que te decía, porque siempre hay que hacer algún trabajo, digamos, ya sea al principio o bien, digamos, de forma continuada, ¿no? Evidentemente, el trabajo que tienes que hacer es mínimo en relación con los ingresos que te va a reportar ese inmueble. Justamente por eso se le llaman ingresos semipasivos, ¿no? Bueno, pues además de todo ello, y ese es el objeto de este vídeo, tienes que tener en cuenta de que tener inmuebles, tener viviendas o tener pisos alquilados también incorpora una serie de riesgos, una serie de peligros, que yo también le llamo, ¿no? Y por supuesto los tienes que tener en cuenta, ¿eh? Básicamente tienes que ser consciente de ello y sobre todo tienes que saber cómo los tienes que dirimir, cómo los tienes que paliar y cómo los tienes que reducir, ¿no? Algunos no se pueden hacer nada, pero otros sí. Te explico en este vídeo, ¿eh? Mira, el primer peligro o el primer riesgo que tenemos los inversores que invertimos en vivienda de alquiler justamente es el riesgo de impago. Lógicamente es el riesgo de que el inquilino, por lo que sea, no te pague, o bien porque esté atravesando unas dificultades económicas, o bien porque sea un caradura. Bueno, pues puede pasar de que el inquilino no te pague. Y eso es lo que nosotros le llamamos el riesgo de impago, el riesgo de crédito, o bien el riesgo de contraparte. Técnicamente se le conoce como riesgo de crédito o de contraparte, ¿no? Claro, ¿cómo se puede paliar, cómo se puede reducir ese riesgo? Bueno, pues básicamente tenemos algunas medidas. La primera medida que tienes que adoptar es que tienes que elegir muy bien tus inquilinos. Digamos que cuando tú tienes una vivienda para alquilar, tienes que buscar tu inquilino perfecto, ¿eh? Lógicamente que tenga una buena trayectoria, de que realmente tú te asegures de que esa persona sea moralmente y económicamente solvente. Es decir, por ejemplo, si es un inquilino que repetidamente está viviendo al alquiler, te tienes que asegurar, bueno, de dónde viene, cómo es que ha marchado de otra vivienda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que lo han echado a la calle? Porque no pagaba, etcétera. Te tienes que asegurar muy bien, ¿no? Evidentemente, también tienes que pedir las garantías o los avales que correspondan, por supuesto que sí, ¿no? Y luego también sepas de que tienes, digamos, a tu disposición, pues la oportunidad de contratar un seguro de impago a través de una sociedad de seguros, ¿eh? Básicamente, un seguro de impago te cubriría justamente el riesgo de que tu inquilino no te pague durante un tiempo determinado, que puede ser un año, ¿eh? Tienes, digamos, un plazo dilatado en que la compañía te asegura, digamos, el cobro de las rentas, ¿no? Claro, este seguro, evidentemente, incorpora un coste que vendría a ser alrededor de un 4% de la renta anual, ¿eh? En concreto estaría entre el 3 y el 5%, básicamente, pero todo y que, lógicamente, digamos que lleva un coste, vale la pena también asegurarte, cuando tú no conoces muy bien a tu inquilino, de hacer este seguro. Es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta, ¿eh? Por tanto, ya tienes el primer riesgo de impago y la forma como lo tienes que paliar, ¿no? Segundo peligro, segundo riesgo que tenemos los inversores en vivienda o en pisos de alquiler, ¿no? Sería el riesgo de mercado. ¿Qué implica el riesgo de mercado? Bueno, de que tú inviertas en una vivienda, la arregles, la pongas de alquiler y que el mercado inmobiliario, que evidentemente tiene sus ciclos, pues por lo que sea, pues haga bajar el valor de tu inmueble. Bueno, tú compraste un inmueble, te gastas un dinero y tú constatas de que ahora tu inmueble vale menos, ¿no? Claro, ¿te tiene que preocupar eso? Hombre, tampoco no en demasía. ¿Por qué? Porque a ti lo que, digamos, te va bien es cobrar la renta. Es decir, tú tienes esa vivienda, ese piso, para cobrar el alquiler. Que el valor del piso suba o baje, tampoco no te tiene que alterar mucho, ¿eh? Hombre, evidentemente siempre es mejor que se mantenga o que suba, ¿no? Pero bueno, digamos que lo importante es que tú tengas las rentas, digamos, seguras cada mes, ¿no? Ya te digo, el que el valor fluctúe, bueno, tiene que ser incluso hasta indiferente, ¿eh? Claro, ¿cómo se puede, digamos, intentar reducir ese riesgo de mercado de que tu inmueble no baje de precio? Bueno, pues ya te lo puedes imaginar. Tienes que mirar de comprar, de adquirir
una vivienda, digamos, en las mejores condiciones posibles, y puede ser en el ciclo bajo, digamos, del ciclo inmobiliario, ¿no? O, por ejemplo, pues viviendas que, por ejemplo, provengan de repartos de herencias, viviendas que tengan, digamos, alguna problemática, que por lo que sea el propietario tenga que vender esa vivienda con urgencia y tú la puedes comprar bien de precio, ¿no? Que tengas que hacer una reforma y que lógicamente te adecues muy bien al presupuesto para que no te se dispare y para que el coste total no sea, digamos, demasiado elevado, Bueno, pues básicamente tienes esas, digamos, vías, ¿no? La cuestión es que tú compres una vivienda y siempre tengas un margen de seguridad por delante, ¿no? Evidentemente, lo mejor que te puede pasar es lo contrario, que es lo habitual, que justamente la vivienda varíe de precio, pero en sentido positivo, es decir, que la vivienda se vaya revalorizando, con lo cual no es un riesgo, para ti es, digamos, una gran oportunidad, ¿no? Bueno, por tanto, ese tipo de peligro, ese riesgo, está limitado. Como, digamos, inversores en viviendas tampoco nos tiene que preocupar en demasía, porque te decía, lo importante es que asegures el cobro de las rentas. Bueno, pues vamos con el tercer peligro, tercer, digamos, aspecto importante, tercer riesgo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en vivienda de alquiler, sería el riesgo de tipo de interés. ¿Qué implicaría eso? Bueno, pues básicamente también te lo puedes imaginar. Digamos que cuando compramos una vivienda, lo habitual es que utilicemos dinero del banco para adquirirla. Eso es bueno, eso es deuda buena. ¿Eso qué implica? Implica de que tenemos que contratar un préstamo hipotecario, una hipoteca, que básicamente puede ser a interés variable o a interés fijo. Claro, si la contratamos a interés variable, ¿qué pasa? Que si los tipos de interés del mercado, el Euribor, sube, tu cuota hipotecaria va a subir y en cambio el inquilino continuará pagando la misma renta. Por tanto, es un riesgo que tú estás asumiendo. Claro, ¿cómo se puede, digamos, paliar? ¿Cómo se puede reducir ese riesgo? ¿Cómo se puede mitigar? Fácil, contratando hipotecas a tipo de interés fijo y ya está. ¿Que son un poco más caras? Quizás que sí, ¿no? ¿Que son un poco, digamos, a un plazo más reducido? Posiblemente también que sí, ¿no? Pero la cuestión es que si tú quieres mitigar ese riesgo, tienes la oportunidad de hacerlo a tipo de interés fijo y ya está. Muerto el perro, muerto la rabia. Muy bien, por cierto, si te está interesando este vídeo, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, porque ya ves que siempre hay, digamos, ideas y reflexiones muy interesantes, ¿no? Bueno, pues continuamos con, ya sería el quinto riesgo, creo que es, ¿verdad que sí? O el cuarto riesgo, ¿no? Sería lo que se entendería como el riesgo regulatorio. El riesgo regulatorio hace referencia de que, lógicamente, nos puedan cambiar las reglas a mitad de partido. ¿Y quién lo puede cambiar? Pues básicamente pues los políticos, básicamente la legislación, ¿no? Y eso es habitual que en algunos países como España pues estemos sometidos pues a ese tipo, digamos, de peligro, ese tipo de riesgo, ¿no? Por ejemplo, digamos que no hace mucho, digamos que la administración pues limitó el incremento de actualización de la renta de los propietarios que tenían viviendas en alquiler y que la renta la tienen que pagar los inquilinos, pues la limitó a subidas máximo del 2%. Eso pasó en el 2022 y también pasó en el 2023. En cambio, el IPC, la inflación, digamos que solo hacía que incrementar y estaba por las nubes, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un riesgo regulatorio. Además, ese riesgo se ha ampliado porque en el 2024 el límite está en el 3%. Y además, para acabarlo ya también de complicar del todo, bueno, pues se sacan de la manga la publicación de una ley de la vivienda que incorpora también pues medidas restrictivas, digamos, en contra de los propietarios de vivienda o de los inversores de viviendas en alquiler. Con lo cual, aquí tenemos que hay un peligro de que te pueden cambiar las reglas a mitad del partido. Y claro, aquí no puedes hacer nada. ¿Cómo se puede mitigar ese riesgo? Imposible, no se puede hacer. Digamos que lo único que tenemos que tener presente es adecuarnos, nos tenemos que adaptar y ya está. Decir, bueno, pues aquí la cuestión es que tú hagas bien lo que depende de ti, que básicamente es comprar un buen inmueble, bien de precio, con una buena reforma, que te salga bien de precio también, que encuentres un buen inquilino, y lo que no puedas controlar, como es el riesgo regulatorio de que las leyes te las van a cambiar, bueno, pues mira, nos vamos a adaptar y punto, ya está. Cuando venga otro gobierno, pues quizás cambiará la ley. Y si no la cambian, no pasa nada, ya nos adaptaremos. Eso sería el riesgo regulatorio. Y luego vendría otro peligro,
que también tiene un poco de relación con lo anterior, que sería el riesgo fiscal. ¿Riesgo fiscal qué implica? Pues básicamente también lo mismo, que te cambien las normas, básicamente fiscales, también a mitad del partido. Y eso también ha pasado, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué es bueno invertir en vivienda y invertir en pisos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de otro tipo de inmuebles que tenemos en alquiler, las viviendas que están alquiladas disfrutan de una reducción, de una bonificación fiscal muy importante, que antes era del 60% de las rentas, es decir, que cuando tú haces la declaración de la renta, sumas los ingresos que obtienes por alquileres y los reduces el 60%, con lo cual era una buena ventaja fiscal, ¿no? Bueno, pues a partir de la ley de la vivienda, esa rebaja queda en el 50%, con carácter general. Bueno, nos tenemos que adaptar. En cambio, también si cumples algunos requisitos, algunas condiciones, de estas que también la nueva ley pues incorpora, esta bonificación puede llegar a ser el 90%. Por tanto, bueno, una de cal y otra de arena. Digamos que la bonificación general es el 50%, pero si cumples unos requisitos, por ejemplo, que tú tengas que mantener la renta o rebajarla, o tienes que, digamos, alquilar las viviendas a unas personas con una franja de edad joven, por ejemplo, bueno, pues puedes tener derecho a ampliar esa bonificación, lo cual es bueno. En conclusión, ¿se puede controlar ese riesgo fiscal? Imposible de controlar. No depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Adecuarnos, adaptarnos, lo tenemos que aceptar y punto, y no pasa nada, ya nos espabilaremos, digamos, ¿no? Bueno, pues básicamente ese es el riesgo fiscal, ¿no? Luego, ¿qué tenemos como sexto riesgo importante? Bueno, pues aquí tenemos el riesgo de ocupación. ¿Qué es el riesgo de ocupación? Bueno, ya te lo puedes imaginar también, que te ocupen la vivienda, entre tanto, por ejemplo, o por el caso, que no esté alquilada. Si tú, por ejemplo, pues tienes cambios de inquilinos constantes y hay tiempos, hay periodos o temporadas en que la vivienda está vacía, está desocupada, pues puede venir alguien y te la puede ocupar, ¿no? Bueno, pues claro, eso es un riesgo pues realmente que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo se puede mitigar? Bueno, pues la mejor forma que me se ocurre es justamente procurando mantener siempre tu vivienda alquilada. ¿Y eso cómo se tiene que hacer? Pues básicamente, como te decía al principio, eligiendo muy bien tu inquilino ideal, eso sobre todo, y también es importante incentivando que ese inquilino no marche de tu vivienda. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues quizás pues estableciendo una cuota, digamos, de alquiler, una renta de alquiler que quizás no sea la máxima posible y que a ti te vaya bien y al inquilino también le vaya bien, Con lo cual, bueno, pues el inquilino no tiene incentivo en marcharse de tu vivienda. En resumidas cuentas, tendrás tu vivienda, digamos, permanentemente siempre, digamos, alquilada, ¿no? Nuestro récord, ¿no?, de vivienda alquilada de forma continuada ha estado de casi 19 años por parte de una familia, ¿no? Y otro inquilino, bueno, pues ha estado casi 13 años, con lo cual está muy bien. Es decir, en cambio hay otras personas que, bueno, que continuamente, por los motivos que sean, están cambiando de inquilinos. Y eso tampoco no es bueno y justamente, de alguna forma, atenta con ese riesgo que te decía de ocupación, ¿no? Lo estás también, de alguna forma, pues casi, digamos, digamos, llamándolo, Bueno, pues básicamente ese sería el riesgo de ocupación y el último riesgo o peligro que quiero compartir contigo es el riesgo de sufrir desperfectos. Bueno, pues también es, digamos, un riesgo importante que tenemos los propietarios de vivienda en alquiler de que por los motivos que sea tengamos un inquilino que haga pues actos vandálicos en tu vivienda, que además no pague, que además, bueno, pues sea un mal inquilino y cuando se vaya pues te lo destroce todo, ¿no? Eso también ha pasado, ¿no? Claro, ¿cómo se puede paliar eso? Pues también volvemos al principio. Es importante que tengas claro de elegir tu inquilino ideal, que tú te asegures también de la moralidad, ya sea personal y también económica, de esa persona, que no tenga antecedentes, digamos, de conflictividad, por supuesto, y que también te asegures teniendo, pues bueno, pues unas fianzas adecuadas, unos avales en su caso, y también, sobre todo, pues que tengas un buen seguro, digamos, de multirriesgo del hogar que te cubra pues esos actos vandálicos que un inquilino te pueda provocar, ¿no? Básicamente todo eso, y también que tengas tus fianzas, que en caso de que el inquilino, bueno, pues te destroce la vivienda, pues que al menos, bueno, pues si tú tienes 2 mensualidades de rentas como fianza, bueno, pues esas rentas te las vas a quedar tú. Evidentemente irán pues para
justamente cubrir el gasto de los desperfectos que te haya provocado ese inquilino. Bueno, pues ya está. Básicamente serían estos 7, digamos, grandes peligros, grandes riesgos que tenemos todos los inversores a la hora de alquilar viviendas, inmuebles o pisos, lo que tú, digamos, desees, y que tienes que ir con mucha atención, con mucha cautela y con mucha precaución. Ya sabes que hay 2 riesgos que no se pueden, digamos, evitar, que es el riesgo regulatorio y el riesgo fiscal. Lo único que vamos a hacer es adaptarnos, los tenemos que aceptar y los tenemos, digamos, que justamente, bueno, pues convivir con ellos y ya está, no pasa nada, ¿no? Lo importante, que si tú eres un inquilino, es también, yo creo que interesante de que también seas consciente de lo que está haciendo tu casero, tu propietario, también por ti, ¿no? Es decir, todo lo que te he explicado antes de todo el seguimiento, todo el mimo, todo el cuidado, es importante que lo tengas en cuenta y también que también valores los riesgos a los cuales estás sometido, digamos, tú, digamos, propietario, ¿no? Y si eres un inversor, como yo, en viviendas de alquiler y en otros activos productivos, pues que también sepas de que todo lo que te he explicado no te eche para atrás, no te inhiba de ser, digamos, un inversor. Tienes que ser un inversor. Lo que no tienes que hacer nunca es, digamos, evitar los riesgos. Los riesgos no se pueden evitar. Se tienen que gestionar, se tienen que mitigar, se tienen que administrar. Pero nunca se tienen que evitar, porque claro, evitar un riesgo implica no invertir. Si somos inversores, tenemos que tener, digamos, nuestro dinero invertido siempre. Bueno, pues básicamente era lo que te quería compartir contigo en este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya, digamos, inspirado también a ser un inversor en vivienda, sobre todo que no te tire para atrás, por supuesto. Y si te ha gustado, que le des un like. Muchísimas gracias, que también lo puedas compartir con otras personas que tú creas que les puede ser de interés. Y si tienes cualquier duda, alguna sugerencia, me la apuntas aquí debajo del vídeo, que estaré encantado de poderla repasar personalmente. Te digo, suscríbete a este canal para que no te pierdas el resto de vídeos. Ya ves que cada día viene una idea, una reflexión, la explicación de un principio, pero siempre, siempre, siempre todo ello va enfocado a una cosa, que tú puedas mejorar tu economía y también impulsar tu prosperidad. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito y más allá, ¿no? Por tanto, suscríbete activando las notificaciones, dale a la campanita, porque así YouTube te podrá avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Por tanto, nos vemos en los próximos vídeos, nos vemos, por supuesto, en todas las páginas de toda la saga de Objetivo Riqueza y también de este libro, Objetivo Invertir, porque justamente es aquí donde comparto contigo pues esas guías para que tú puedas invertir de una forma segura y también rentable. Cuando digo segura es, vamos a ver, intentando paliar todos los riesgos que podemos tener como inversores. Por tanto, Objetivo Invertir, ¿no? Y quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, y esa es la gran motivación que tengo, por la cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y mucho más. Hasta siempre y chao.